Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. En este día vamos a compartir la primera lectura del libro de Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos a suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suerte y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos, ¿por qué nos ha sobrevenido esta desgracia? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía increpándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual tuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este día, todas las lecturas están súper lindas, pero me quedé con la primera lectura porque es una lectura diferente, es una lectura que no siempre la vamos a escuchar, y quizás algunos nunca no han escuchado hablar sobre eso, o sí, popularmente se habla de que a Jonás se lo tragó la ballena, pero no tenemos conocimiento de qué pasó, de cómo él llegó ahí o por qué y para qué. Entonces, por eso nos vamos a quedar con esta. Pero también el Evangelio está hermosísimo, tiene un gran mensaje.
Así que ustedes lo leen y lo meditan también. Miren, primera lectura, es una primera parte de la lectura, porque no termina ahí. Hay gente que dice que el libro de Jonás es un cuento, es como una historia para enseñar una moraleja, ¿verdad? Como un mensaje. Pero yo particularmente, no tengo estudios así, ustedes saben, pero en mi forma de ver es real. Es real porque el mismo Jesús hace alusión a Jonás. Porque el mismo Jesús dice en una parte del Evangelio, a ustedes piden signos, pero no se les dará ningún signo más que el de Jonás. O sea, para mí, esta es una lectura real, aunque parezca mentira. Eso yo creo. Entonces, primero, ver que Dios eligió a Jonás. A veces Dios nos elige, pero nosotros somos rebeldes y no permitimos que el plan de Dios se lleve a cabo en nuestra vida. O le ponemos objeción a este plan de Dios, o le hacemos la guerra a Dios. Pero claro está, ¿quién va a ganar? No hay forma de que nosotros ganemos cuando es con el mismo Dios que estamos peleando. No hay manera. Por eso, Jonás quiso llevar la contraria. No quiso atender a ese llamado que el Señor le hacía, sino que quiso hacer todo lo contrario. Dios le pidió que fuera a Nínive, él quiso coger para Tarsis. Ok, entonces pagó su pasaje y agarró para allá. Más sin embargo, como era con Dios el tema, Dios hizo lo propio. Entonces Dios hizo que se levantara esa gran tormenta y que se presentaran todas esas dificultades. A mí me sorprende muchísimo que mientras ese barco se estaba casi rompiendo, acabándose, yo me imagino que eso era horrible, porque el mar cuando está así como bravo, hasta como que da miedo, como el sonido que hace también. Mas sin embargo, don Jonás estaba dormido profundamente, muy relajado. A veces nosotros andamos así por la vida, en rebeldía contra Dios y dormido profundamente, muy quitado de bulla y el mundo acabándose. Es para nosotros como visualizar todo esto y ponernos nosotros también en esa posición. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Nos hemos puesto en contra a lo que Dios nos dice y nos quedamos dormidos profundamente aunque el mundo se acabe, aunque nos podamos hundir y morir ahí mismo, nosotros en ese sueño profundo que no sabemos nada de nada. Entonces estos compañeros del barco, ¿verdad? Volviéndose loco todito ahí, y resulta que se acordaron que ese estaba allí y fueron a ver, dormido, lo despertaron. A veces hace falta que nos despierten para que entremos en conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, luego empiezan a interrogar, porque ya ellos estaban como, ven acá, vamos a orar. Le pidieron que orara a él también, porque ellos creían, ustedes saben, son pueblos politeístas que creían en muchos dioses, en muchas cosas. Entonces ellos estaban ahí como orando, tratando de ver cómo era que iban a salir de esa situación. Y le pidieron a Jonás que orara a su Dios. Y ahí se empezaron a dar cuenta cuando ya ustedes escucharon la lectura. Entonces, miren cómo obra el Señor. Para que nosotros veamos el gran poder que Dios tiene. El mismo, yo no sé, ahí tengo como mis dudas, ¿verdad? No puedo decir con certeza. Pero a veces yo pienso que cuando Jonás dijo, tírenme al mar, era como para, me muero y salgo de esto. Yo pienso, no sé. Yo a veces siento como que Jonás lo que quería era morirse mejor y no cumplir con esa voluntad de Dios.
O quién sabe si fue el Espíritu Santo que lo inspiró a que dijera eso, no sé. Yo estoy ahí entre 50 y 50, en que fue Dios que lo inspiró y que era él que quería salir de esa situación. Pero bueno, sea por cual sea el motivo, Dios como quiera lo rescató. Y yo creo que sí que era el plan de Dios al fin y al cabo, porque ya Dios tenía dispuesto este pez para llevarlo a la orilla. Y también eso fue un testimonio. Jonás fue un gran un predicador con mucho éxito. Es lo que no tenía mucho deseo de predicar, pero éxito rotundo, porque se encuentra en el barco y ya deja a toda esa gente del barco convertida. Esa gente quedaron adorando a Dios. Adorando a ese Dios poderoso, haciendo sacrificio a ese Dios, a Dios verdadero. Y más adelante veremos el éxito de la misión cuando llega a Nínive. O sea, Jonás como predicador fue excelente, pero él en su ser tenía como muchas situaciones. Eso también nos habla de cómo Dios nos elige a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que tenemos muchas luchas internas. Porque Jonás, yo siento que tenía muchas situaciones en él, mas sin embargo Dios lo usó de una manera extraordinaria, porque en ese barco todos se convirtieron y más adelante, pienso que mañana, no es confirmado, pienso que mañana terminaremos esta historia. Así que veremos el final. Y miren cómo Dios ya tenía preparado ese pez que lo acogió, ese pez que lo mantuvo ahí en meditación y reflexión, ¿verdad? Diría yo. En el pez no había mucha luz, yo creo que solamente le tocó reflexionar a Jonás. Y ya luego el Señor lo lleva a la orilla hasta Nínive. Esperemos en el Señor que Él siempre tenga un plan A, un plan B, C y D y toda la letra, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, porque así somos. A veces nosotros le queremos dar vueltas al plan de Dios. Entonces Dios tiene que ir poniendo otro plan, ok, si no fue ese, vamos al otro, y así, hasta tener que tener hasta una ballena ahí esperándolo para cuando nosotros decidamos. Pidámosle al Señor que nos tenga paciencia y que nos ayude a mantenernos alerta, despierto, para poder ver lo que Él quiere en nuestra vida y hacer su santa voluntad, que a veces no es fácil para nosotros porque queremos ser nuestra voluntad, pero saber que la voluntad de Dios es perfecta es lo que verdaderamente nos conviene, porque Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Él siempre tiene la razón. Así que Dios nos bendiga, nos regale un día hermoso y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a revelar esas cosas en nuestra vida que nos alejan de la voluntad de Dios. Esas cosas que el Señor nos pide y que nosotros hacemos todo lo contrario. Esas cosas que nos hacen rebelde, para que podamos ir cada día trabajando en esas cositas y que cada día estemos más cerca de la voluntad de Dios. Dios le bendiga.